Durante por lo menos las 2 últimas semanas, esta sería la tercera, para, como reza el título de la emisión del día de hoy, hablar de la acción legislativa que ha sido muy intensa, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para aprobar muy recientemente, recién salidas del horno, pues una serie de leyes muy controvertidas para la oposición, para la derecha, que se ha desgañitado, se ha rasgado las vestiduras por impedirlas, en un discurso fariseo, pobre, de argumentos, sin sustento, ni siquiera legislativo. Son alegatos más bien viscerales, donde predomina en diputados, senadores, panistas y priistas especialmente, también de sus esbirros, por supuesto, Movimiento Ciudadano, entre otros, pero que se centran en el chantaje emocional. Tuve la oportunidad de ver nuevamente el canal del Congreso, donde tenemos la primicia, es decir, el debate legislativo en vivo y a todo color. Antes, pues, de que ni siquiera llegue a la prensa digital, que es la que tendría la instantaneidad de la noticia, pues lo podemos ver en el canal del Congreso, sea en señal de cable, ¿sí? De televisión de paga, en señal abierta en la Ciudad de México y la zona metropolitana, o en Facebook Live, ¿sí? En las redes sociales, pues también está ahí transmitiendo directamente. Son debates muy largos, incluso llegan a superar las 8 horas, y es difícil, no por el tiempo, sino por estar escuchando sandeces de la oposición, y particularmente el argumento que no es argumento, el recurso comunicativo predilecto de la derecha, que es el chantaje emocional. Y ese chantaje emocional pues salta a la luz inmediatamente, pues, cuando escuchamos a diputadas y senadores, sobre todo en el último, bueno, sí, el más reciente, que es la aprobación, la legalización de la cannabis en su uso lúdico, ¿sí? Es decir, ya se ha aprobado en cuanto a la cuestión de medicinal, que en esa pues no tenemos duda alguna de su eficacia, pero el tema que era todavía más controversial, ¿sí? Pues era legalizar su consumo lúdico, es decir, el fumar marihuana por el solo hecho que me provoca placer, ¿sí? Y ahí vino pues, el embate de la oposición con su chantaje favorito. Y los jóvenes y los niños sí van a estar a expensas de la adicción. Es un tema que, bueno, científicamente
habría que ver por qué enfocan más sus baterías, ¿sí?, al consumo de la marihuana que al de el alcohol, por ejemplo, o la adicción también al medicamento. O sea, lo cual también pues, tiene que ver con otras formas de dependencia. Y sin embargo, el estigma que pesa sobre la marihuana sigue siendo, digamos, el predilecto de la moral conservadora. Sí, los demás, bueno, todo lo demás podemos morir alcoholizados, no importa, digo, el consumo del alcohol más que legalizado, pues se promociona, se publicita en todos los medios sabidos y por haber, ajá, y allí no escucho ningún desgarramiento de vestiduras, no hay, digamos, de manera sistemática, campañas informativas, disuasivas, concientizadoras sobre el daño que puede provocar el alcohol y sin irnos más lejos, el cigarro, el tabaco. ¿Sí? Fumar tiene daños muy perniciosos para la salud. Vamos, lo sabemos, es de un entendido común, ¿sí? Que el cigarro pues, causa daños irreparables en nuestro organismo, pero tampoco escuchamos en los medios de comunicación tradicionales, ni en las redes, que haya una campaña realmente feroz como la que hay en contra de la marihuana, en contra del tabaco, del alcohol o de las drogas psicotrópicas. ¿Sí? El medicamento, pues la dependencia de los medicamentos es otra forma de drogarse también muy, muy grave. Entonces, este debate fue muy singular porque, bueno, el grupo parlamentario de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues sacó a relucir la doble moral de la derecha panista, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí? Que desató una guerra fratricida, así total y absoluta, en contra del narcotráfico y bañó el país en sangre. Hemos perdido la cuenta de cuántas víctimas ocasionó el terrible sexenio de Felipe Calderón y ahora nos sorprende, bueno, no nos sorprende, no seamos ingenuos, y ahora verdaderamente nos irritaba dar cuenta de los argumentos de la derecha panista y priista, ¿sí? Siendo falsamente, si fueron falsamente ecologistas en el tema de la reforma, de la nueva ley de la industria eléctrica, que no hemos dejado, incluso le vamos a dedicar un espacio importante en la emisión de hoy, porque hay todavía algunos cabos sueltos que pretendería amarrar, porque hay dimes y diretes al por mayor y sigue estando presente en la prensa, en los medios de comunicación, la contraofensiva neoliberal en contra de esta nueva ley de la industria eléctrica. Y hay muy buen material para seguir defendiendo este proyecto nacionalista que nos da soberanía energética y aún más soberanía nacional. Pero el tema del gimoteo, el llanto y la telenovela de la derecha en el Congreso de la Unión para evitar que se aprobase la nueva ley que legaliza el consumo lúdico de la marihuana fue verdaderamente patético. Así, no, creo que es la palabra que mejor define la pseudo-argumentación de la derecha para oponerse a la legalización de la marihuana y se centraban en básicamente el argumento de que los niños quedan a expensas de consumir la marihuana porque la pueden adquirir en la tiendita de la esquina y si lo único que se va a permitir de venta es un churrito
con un mínimo de gramos, pues van a comprar un churrito en esta tienda y luego el churrito en la otra y el tercer churro hasta que armen todo un arsenal recorriendo la ciudad changarro por changarro. Y no es así, por supuesto que habrá lugares de venta especializados con una observancia muy rigurosa. Por supuesto, si no se vende alcohol a menores de 18 años, en los espacios formales de venta, pues la misma regla va a ser predominante para la venta en el consumo lúdico de la cannabis. La reglamentación está allí, sí, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. De allí que, pues recuerdo el tema también de la diputada priista Silvana Beltrones, que verdaderamente me dejó pasmado de su cinismo, argumentando, bueno, pseudo argumentando, perdón, pero llegó una visita imprevista, es Nando Islas, que finalmente llegó, andaba por ahí en la hermana República de San Juan del Río, y pues ya estás aquí. Nando, bienvenido. ¿Qué tal, Tocho? ¿Cómo andamos? Pues aquí ya iniciando el programa, comencé planteando temas candentes, la acción legislativa que hay ahorita por parte de Morena, toda una vanguardia en el Congreso de la Unión, aprobando leyes, bueno, no del todo, pero bueno, ya El primer paso se ha dado. Sí, bueno, de la reforma eléctrica, ahí está, ¿no? Sí, ya. Esa está, que hay todavía mucho que decir. Pero la aprobación del consumo lúdico de la marihuana... Que aquí traes, por cierto. No es así. Es el estuche de mis lentes. Y también la Ley General de Educación Superior, pues también ya está... Polémica, José Luis. Polémica también, porque ahí hubo incluso diputados de Morena que votaron en contra y argumentando algo que pues, yo creo que hay que darle sustento, hay que prestar oídos, la posible privatización de la educación estaría ahí en ciernes si no estamos muy atentos a ese devenir. Pero bueno, Nando, tú que estás muy cercano de la acción legislativa como diputado local de Morena por el tercer distrito, ¿cuál es tu impresión de estas últimas leyes? Dejemos la reforma eléctrica para la segunda parte del programa. Creo que ahí estamos totalmente de acuerdo en la necesidad, pues, de esta legislación, nueva legislación para la soberanía energética del país. Pero respecto a la aprobación de la cannabis en su consumo lúdico y la Ley General de Educación Superior, que también sacó chispas, sí, y recientemente hoy veía en el canal del Congreso un debate que había en torno a la sustitución de un diputado. Había muerto el titular por la pandemia del coronavirus. Entra el suplente, como mandata la ley, pero el suplente también solicita licencia para irse de candidato a Nayarit, y entonces el Congreso, bueno, la votación mayoritaria de Morena decide que se debe convocar a elecciones ahí en Nayarit para sustituirlo, y la oposición argumentaba que se estaba allí tergiversando la ley, que porque pidió licencia y como tal tendríamos que esperar a que volviese y mientras se quedaba el hueco allí en la Cámara. Pero ha habido una intensa acción legislativa estos días. Los periódicos, los medios de comunicación las abordan continuamente. El compañero presidente López Obrador hace lo propio en las conferencias mañaneras para defender sus propias iniciativas del Poder Ejecutivo. En fin, ¿cuál es tu visión respecto a estos temas que están en el candelero político y que pues, han dado mucho de qué hablar? Pues bueno, José Luis, como bien comentaste, dejamos el tema de la reforma eléctrica para el final. Uh-huh. Si quieres abordamos el tema de la legalización del consumo, el cultivo, ¿no? Y la venta del cannabis. Yo a título personal
no lo podría definir como una legalización, creo que es un proceso de regulación del uso de esta planta, ¿no? Y de los productos que se derivan de la misma. Es un impulso también al trabajo científico, medicinal, que se ha venido desarrollando desde hace tiempo en otros países y en el nuestro también, a pesar de su ilegalidad, relacionados con la marihuana. Y también un golpe certero para dejar de criminalizarla, tanto a la planta como al consumo de la misma. Diría el buen Agustín Escobar, compañero periodista de Radio Universidad y de la Jornada Cultural: quien no haya fumado marihuana, que tire la primera piedra. Qué bueno que no tenemos piedra, porque aquí tú y yo seguramente la aventaríamos, pero es importante mencionar que también forma parte de un proceso de pacificación en nuestro país. Hay gente que piensa que no es así, pero me queda claro que esa gente probablemente jamás haya visto cómo su colonia de alguna manera se ve secuestrada por el crimen organizado, y que el primer producto que da a vender, en este caso a las juventudes, es justo la marihuana, ¿no? Es la puerta de entrada a este mundo de actos criminales, ¿no? Y que al momento de que ya pues se regula o se legaliza, como se está mencionando en diferentes medios y por parte de la bancada federal de Morena, pues se le quita ese primer eslabón a la cadena, ¿no? No vamos a eliminar el narcotráfico, ni mucho menos. Sabemos que es un problema, ¿no?, que hay que combatir, no de la manera criminal en la que lo hizo Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, sino a través de legislaciones oportunas como esta, a través de los diferentes procesos educativos y culturales que tendrán que ir acompañando esta nueva legislación. Y algo muy importante, Tocho, es la creación de nuevas fuentes de empleo. Y uno dice, ¿por qué nuevas fuentes de empleo si ya existían? Porque ahora van a ser legales. O sea, no estamos creando el hilo negro ni lo encontramos, ¿no?, con la legalización del cannabis. Estas fuentes de empleo ya existían, solamente que antes estaban al servicio del crimen organizado, del narcotráfico, y ahora estarán dentro de un marco legal que va a permitir que la economía nacional siga creciendo de manera responsable y tomando en cuenta todos los puntos importantes relacionados con el cultivo, el consumo, la distribución de la marihuana, ¿no?, para que no acrecente el problema de salud que ya es, ¿no? O sea, cualquier adicción representa una problemática de salud para nuestro país, pero bueno, estoy seguro que esa legislación está hecha por personas que se dedican a diferentes disciplinas. Yo ahorita justo acabo de terminar una entrevista con Facundo Galde, que te manda un saludo. Ah, cómo no, gracias. De Panorama Queretano, sí. Y nos le decía, pues es que es una legislación multidisciplinaria. Hubo la intervención de muchísimas personas para que saliera adelante esta legislación. Yo he escuchado otros comentarios de personas que sí son expertas, no como nosotros solamente estamos dando una opinión, ¿no?, de personas que son expertas no solamente en el consumo, sino no decir que solo son pachecos, pero no, sino en el uso medicinal, en el uso lúdico inclusive, ¿no?, en las diferentes aplicaciones que hay relacionadas con la marihuana, que dicen que bueno, esto es una simulación. Habrá que escuchar sus razones, habría que invitar a compas como Felipe Samayoa, hijo, ¿no?, que está muy metido en todo este mundo canábico. Luis Felipe. Pero ¿por qué hablan de una simulación? ¿Cuál es el argumento en ese sentido? Hablan que todavía la cuestión punitiva continúa. Yo lo que argumento desde el desconocimiento, lo quiero aclarar, José Luis, es que esta legislación es un primer paso. O sea, no se puede dar un bandazo de un momento a otro en donde ya se le dé camino libre a todo. O sea, creo que es un proceso. Lo que nosotros nos tenemos que comprometer, no como representantes populares, Tocho, sino como militantes, como ciudadanos, es a darle un seguimiento puntual a esta legislación. ¿Para qué? Para que sea una legislación progresiva. O sea, que no se quede nada más en lo que se aprobó hoy, ¿no?, sino que vaya en un sentido progresivo, siempre a favor de la ciencia, siempre a favor de la pacificación y sobre todo al impulso en temas económicos. Así defino yo esa primer ley. A mí me da mucho gusto, Tocho. Ajá. A mí me da mucho gusto
Y lo he comentado en más de una ocasión, yo soy del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Muchos compas iniciaron... Barrio Bravo. En La Perla, en el barrio más bravo, ¿no? de Ciudad Neza. Muchos compañeros, ¿no? De generación cayeron justo en las redes del crimen organizado con este primer producto. Hoy, yo te puedo decir que el 90% de ellos ya no está aquí, ¿no? Ya, ¿no? Los mataron, ¿no? Algunos están presos, otros desafortunadamente siguen participando, y en verdad yo recuerdo perfectamente que el primer elemento fue la marihuana como un producto a vender, ¿no? Y ese fue el primer paso. Ilegal, obviamente, sí, claro, ese es el tema, ¿no? Sí, entonces fue el primer producto, no les daban tachas, no les daban coca, no les daban ninguna otra droga, sino el primer producto era la marihuana, ¿no? Y lo tenían que mover de algún modo, y poco a poco se fueron involucrando más. Entonces, de alguna manera esto va a ayudar también a la reconstrucción de nuestro tejido social. Es un primer golpe al crimen organizado. Ojalá vaya en un sentido progresivo y que vaya acompañada también de esos procesos informativos, educativos y culturales. De concientización, por supuesto. Hay necesidad, pues, de revertir el esquema. Dicen que me veo delgado en la cámara, ¿no? La realidad es que, bueno, estoy adelgazando, ¿no? Ah, sí. ¿Quién lo dice? Ahorita una radioescucha que nos escribió. Muy bien, pues gracias por sintonizarnos. Cierto, creo que el quid de la cuestión era la estigmatización hacia la marihuana, el prohibicionismo que hay en torno, se le ha satanizado de una y mil maneras. De hecho dicen aguas con los marihuanos, ¿no? Sí, ¿no? Aguas es como gente peligrosa, ¿no? De riesgo y que te puede causar un daño. Y es lo primero, ¿no? O sea, revertir la imagen con un proceso educativo de toma de conciencia que puede generarse pues a partir de diferentes espacios de comunicación mediática, en las universidades, en las escuelas, en fin, porque no se trata de fomentar, y es donde la derecha insiste de manera descabellada, no se trata de fomentar el consumo de la marihuana, no, sino de dejar de perseguir a quienes la consumen por el solo hecho de disfrutarla, ¿no? O por emplearla, bueno, en otras cuestiones, incluso curativas. Esa despenalización de la marihuana es el tema que queremos abordar en esta primera parte del programa, o sea, quitarle el estigma de que es lo peor y que es la primera puerta, porque argumentaban panistas y priistas en el debate en el Senado el día de ayer, que es la puerta para incursionar en todas las demás drogas, que empiezas en la marihuana y luego te sigues con la tacha, y luego te vas con el crack, y luego con la coca, y luego con la heroína, y terminas hecho una piltrafa humana. Y eso que varios, ¿no? Se rumora que consumen drogas sintéticas, ¿no? Yo he escuchado en más de una ocasión, pero ese no es el punto, José Luis. O sea, la realidad es que la marihuana es mucho menos nociva que, por ejemplo, el propio alcohol. Y el alcohol es legal, ¿eh? Lo dije al principio del programa, antes de que llegaras, no sé si me venías escuchando. Tú lo sabes porque eres aficionado a las bebidas alcohólicas. No, y sé el daño que producen, pero es la droga más legalizada, promocionada, publicitada, exaltada en todos los medios, normalizada, en el cine, en la televisión, en la radio, en las telenovelas, en donde guste usted. Es un escaparate para el consumo del alcohol y del tabaco. Así es, ahorita ha venido la reducción, el tema del consumo del tabaco. Justamente estoy viendo a Frauke Jonas fumándose un cigarrito, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque pues, antes tú veías en los comerciales de la televisión abierta, pues a gente fumando, no veías en las películas a gente fumando, y poco a poco se ha ido regularizando para disminuir el consumo del tabaco. ¿Cuál es la realidad? Que la gente que quiere fumar, fuma. Porque inclusive hasta en los promocionales que hay en las cajetillas de cigarro,
donde se ve la rata, donde se ve el feto, donde se ve el pulmón, Ajá. pues ya se han vuelto artículos coleccionables. Yo tengo amigos que son fumadores, ¿no? Y que ahora... Y los coleccionan. Y los coleccionan. ¿Ya tienes el del feto? Sí, ya tengo el del feto. ¿Tú ya tienes el del pulmón perforado? Sí, no. Ah, ok, entonces vamos a O intercambiarlo. sea, ha sido una campaña fallida. Ha sido una campaña fallida porque aquí nuevamente, y lo decía muy bien el grupo legislativo de Morena, esta legalización es una apuesta al libre desarrollo de la personalidad. Cada quien sabe qué consume y qué no consume. Eso es una realidad. Si tú en casa ves que tus padres fuman, es altamente probable que tú fumes, ¿no? Yo en casa vi que mi padre tomaba y bueno, pues ahora tomo, ¿no? Ni modo, ¿no? Entonces... Se predica con el Se ejemplo. predica con el ejemplo. No, ya hablando en serio, va más allá, José Luis. Sí había que dejar de criminalizar la marihuana, ¿no? Porque desafortunadamente era el pretexto perfecto, inclusive para una cuestión elitista. O sea, yo veía, me acuerdo mucho ahí en Prepa 2, en Tezontle y Churubusco, en la Ciudad de México, donde había un grupo de, pues, compañeros, ¿no? Que hippies, si lo quieres llamar tú, no sé cómo, o sea, tal vez desarreglados, no sé cómo llamarlo. Alternativos. Ajá. Y recuerdo perfectamente la voz de mi propia madre diciéndome, aguas con los marihuanos, ¿no? Aguas No con los pases marihuanos. por allí. No pases a los marihuanos. Cuando tú conoces a un marihuano, resulta que es la persona más tranquila del mundo. Pero cuando tú conoces a un alcohólico, o sea, te das cuenta que es profundamente agresivo. La más violenta. Más violenta. Entonces, este tipo de elementos son necesarios traerlos a la mesa, analizarlos. Yo soy de la idea que tal vez en un próximo programa podamos invitar a compañeros que llevan trabajando tiempo en esto. O sea, que inclusive están en tratamientos relacionados con el consumo de cannabis. Mi padre, por ejemplo, está en uno, ¿no? Él sufre de dolores muy fuertes en su columna, y esto ha ayudado de manera gradual a que se reduzca. Atenuan el dolor. Yo quisiera que un panista le ofreciera a mi papá que no consuma eso, ¿no? Porque es algo incorrecto, ¿no? Cuando mi papá ha pasado por todo tipo de terapias, por todo tipo de doctores para minorar sus dolores, y bueno, hasta que llegó justo ese tratamiento alternativo, es que ha visto resultados, ¿no? De algún modo, ¿no? Yo le decía a mi padre, es un proceso, no es un proceso inmediato. Claro. Lo vi también con familiares que tuvieron cáncer. Su dolor ya en la etapa final aminoró, lo que ayudó a que se dignificara justamente esta última parte de su existencia, y un sinfín de número de casos más, ¿no? Sí, respecto a los usos curativos medicinales de la marihuana, no tenemos ninguna duda. Incluso hay pomadas que se fabrican a base de El marihuanol, hierba, y que son muy efectivas. Hay preparados especiales, hay ungüentos, hay toda suerte de medicamentos que ya tuvieron su proceso de normalización, de legalización formal, y ahora el tema más espinoso, porque implica una moral pública conservadora. ¿Lo que es la moral, Tocho? Pues es un árbol que da moras. Que da moras, diría aquel viejo priista, ¿no? Que trata de criminalizarla aún más, de estigmatizarla, cuando también el uso lúdico de la cannabis es un derecho de cada ciudadano, y habrá quien quiera fumarla y habrá quien no. No significa que se va a desatar ahora una epidemia de nuevos consumidores de marihuana. Esa es una premisa falsa. Aparte, que no sean hipócritas los de la derecha, si son los que más consumen. También. O sea, que no sean hipócritas, siempre con la doble cara la derecha aquí en nuestro país. Efectivamente. Y bueno, agradecemos que nos estén sintonizando Gerardo Fernández Saldaña, Levi Treviño, Jaime Esparza, que ya nos está reportando. Nos dice Gerardo Fernández, ¿qué van a hacer con 56 churros diarios? ¿A qué se referirá? Pues no sé si lo esté relacionando con la cantidad que está permitido portar.
¿no? Ahora con esta nueva regulación. Pero para nada, a ver. No son 56. Insisto, nuevamente. Churros, no sería José el Luis, equivalente ese. Quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Es la neta. Cualquier persona que ahorita nos esté sintonizando y tenga bien escribirnos, nadie en esta vida se revienta más de 2 churros diarios. Bueno, habrá quien lo haga. Pero no 56. José No, pero Luis. 56. No, ni 20, ni... Cigarros sí, 56 cigarros hay quien se fuma no. 2 o 3 cajetillas diarias, que son más de 60 cigarrillos. Pero de marihuana, y dependiendo el grosor, el tamaño, los gramos por churro, pues habría que evaluar esa medida, pero es la libertad de elección. Sí. Lo que se tiene que fomentar es Quien la fuma sea legal o ilegal. Es esa conciencia, así es la libertad de elección. Y si va a ser ilegal, pues viene todo el tema del narcotráfico, no hay que quitar el dedo del renglón, sí, porque ha fomentado que el principal trasiego de consumo de estupefacientes se genere a partir del cultivo, de la distribución, de la venta de la marihuana en gran escala, sí, como un negocio multimillonario que ha provocado también un baño de sangre en el país. Lo decía yo al principio del programa, a raíz de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón y que nos sumió pues en una pesadilla de la cual no acabamos de despertar. Bueno, ya ni me digas. Sí. Hoy algo nos dice muy importante, justo Gerardo Fernández Saldaña. ¿Qué dice? Estoy de acuerdo con la reforma sobre la marihuana, pero no abriría el espacio al crimen organizado a lavar dinero en negocios ahora legales. Bueno, el crimen organizado lava dinero en negocios legales desde hace mucho. ¿No? O sea, desde hace mucho. Inclusive el tiempo nos ha demostrado que las campañas electorales son un espacio idóneo para que el crimen organizado lave dinero, ¿no? Recordemos ahí la participación en diferentes campañas de los azules, ¿no? Para gobernar sus estados, en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, en donde también hubo participación de dinero de origen oscuro. Mal habido. Sí. Y al contrario, ¿no? Al legalizarla, pues ya está dentro de un marco legal, un marco jurídico legal, y da oportunidad a tener un mayor control, ¿no? de lo mismo. O sea, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La creación de empleos, yo no lo definiría solamente como creación, sino la legalización de esas fuentes de empleo que antes estaban al servicio del narco, ahora estarán dentro de un marco normativo que permitirá también, ¿no? el crecimiento de la economía mexicana. Claro, porque la participación del Estado en la mercantilización de la marihuana también está previsto para que pueda beneficiar programas sociales, para que pueda incentivar la economía nacional. En fin, nos dice Gerardo Fernández que ese fue el argumento. Que los 56 churros diarios fue lo que dijo la diputada priista Cintia López Castro, que qué iban a hacer los consumidores con 56 churros diarios. La verdad, pues habría que ver de dónde sacó ese argumento. Que le pregunte a sus colegas. Cifra tan escandalosa. Que le pregunte a sus colegas priistas que estuvieron relacionados con el crimen organizado, tal vez ellos les puedan pasar el dato. Bueno, estamos justo a la mitad del programa. Me gustaría proponer un nuevo tema. Un brindis. Que tiene que ver, bueno, el brindis será al final del programa, sí, pero este tiene que ver con otra medida, otra acción legislativa importante, la aprobación el día de ayer en el Senado de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Nos faltó la Ley Superior de Educación. Perdón. Tú ibas a comentar algo de la Ley General de Educación Superior.
Nando, que también está en el candelero, en el centro del debate, incluso al interior de la izquierda, sí, del propio Morena, pues hay una división de opiniones. Hubo quien votó en contra, Pablo Gómez votó en contra. Justo es a lo que iba. Sí, Pablo, con argumentos muy Es que dice que revive la ley Zedillo. Sí, a ver, platícanos de qué versa la ley Zedillo y por qué se opuso Pablo Gómez a esta Ley General de Educación Superior. Pues yo he escuchado diferentes voces, inclusive algunas desde el ámbito sindical universitario, en donde no existe la aprobación generalizada. Yo creo que aquí el gran miedo es ese fantasma privatizador que ha venido acechando, ¿no?, a la educación pública desde hace mucho tiempo, y que ha hecho que justamente las y los universitarios cerremos filas desde hace mucho tiempo también, ¿no? Ahorita estaba recordando algunos movimientos de los 80s en la UNAM, qué decir de la huelga del 99, de los movimientos también en este nuevo milenio en defensa de la educación pública superior. Ese es el miedo que existe, ¿no? ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que en un gobierno como el que tenemos ahorita, ¿no?, en un gobierno progresista, emanado del pueblo, ¿no?, de izquierda, ¿no? Es un gobierno de izquierda, aunque muchos se aferran a decir que no. La verdad es que sí somos un gobierno de izquierda, ¿no?, con miras de altura, ¿no?, con legislaciones de vanguardia. Ándale, hasta coro nos salió. Eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. ¿Qué sí hay que decir, Tocho? Que no es el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero sí es el caso de otras universidades, es que se han convertido en la caja chica del gobierno del Estado. Es más, la propia universidad hace varios años lo era. La UAC, tú puedes dar testimonio de eso. A partir del doctor Gilberto Herrera cambió totalmente la dinámica, ¿no?, de la vida universitaria aquí en nuestra alma mater, ¿no? Aquí el tema es cómo era antes y cómo sigue siendo en otras universidades públicas. Entonces, yo comprendo, ¿no?, que haya existido una votación dividida al interior de nuestra bancada federal. Es algo que yo creo enriquecedor. No votamos por consigna, no nos dicen cómo votar. La conciencia es la que nos mueve, ¿no?, para ejercer en este caso el voto, ¿no?, a nivel local y en este caso a nivel federal también, lo cual yo considero altamente rescatable en un partido que pretende transformar el país, ¿no? La pluralidad de la que hablamos inicia desde el interior, ¿no?, de la bancada federal, allí en la Cámara de Diputados. Mi único argumento es, hay que poner atención especial a que no se avance 1 milímetro en un proceso privatizador de la educación superior. Nada más. Perdón, ahora ya me contagiaste, que paradójicamente quien esbozó ese argumento fue la derecha en el Senado. Ahora resulta, sí, ¿no?, los que siempre han querido privatizar la educación. Que ahora dijeron que esta ley general estaba propiciando un fenómeno privatizador y que se oponían tajantemente. Habría que volver a los argumentos también de quienes se opusieron desde la bancada de Morena, como siempre, el siempre respetable Pablo Gómez, sí, que bueno, no solo ha tenido una trayectoria de toda la vida en la izquierda mexicana, desde el Consejo General de Huelga en 1968, en el movimiento estudiantil, sino también como líder fundador de partidos políticos de la talla del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, después en el PRD y ahora en Morena. Entonces es un viejo lobo de mar y sabe de lo que habla, además. Sí, no es ningún improvisado. No. Si algo sabes de la defensa de la educación pública superior. Sí, aquí lo dice una nota de La Jornada. En la discusión del dictamen rechazado por el PT, por toda la bancada del PT, es un dato también muy esclarecedor, y 11 diputados de Morena. Nos faltan 10 minutos, Tocho. Entre ellos Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, que votó en abstención, reconocieron el avance que hay para asegurar la gratuidad
de este nivel educativo, pero admitieron que una de las dificultades será dotarla de recursos suficientes, pues si bien se prevé un fondo anual, no se precisa su monto. Y este es un debate en el cual se han pronunciado varias universidades públicas al respecto, porque tenían el derecho a generar recursos propios a través de cobrar la inscripción de los estudiantes, una suma módica. Sí, pero no debería ser totalmente pública. Ya lo sé, no es que esté defendiendo esa postura, pero el argumento de la NUYES, de rectores y rectoras, es ese. Entonces, si no vamos a poder generar recursos propios en cobro de inscripciones, titulaciones, papeleo, expedición de títulos, lo que sea, de constancias, cursos, talleres, en fin, diplomados que se imparten. Entonces, el Estado nos tiene que proveer de esos recursos, y es aquí donde argumentaron estos diputados que votaron en contra incluso de Morena, es que ese fondo anual que se prevé en la nueva legislación, pues quién sabe si sea suficiente, no se precisó el monto, entonces queda en la ambigüedad este punto. Lo otro que sí refrendó la ley general, Nando, es blindar la autonomía universitaria. Que es complejo cuando no hay recursos, Tocho. O sea, ese es el grave problema. O sea, cuando faltan recursos para el sector educativo, es un campo fértil para las privatizaciones. Ahora, ¿en dónde hay que apretar? En que ese fondo anual sea suficiente. Ese es el paso a seguir. Sí, porque... O sea, está bien porque yo estoy de acuerdo, insisto, no es el caso de nuestra UAC, pero hay muchas otras universidades estatales que se prestan a un juego mercenario, ¿no?, de generación de recursos que van a parar a los bolsillos de particulares y no en este caso a las arcas universitarias. Acuérdate de la estafa maestra, donde estuvieron involucradas varias universidades públicas, y también de qué manera los gobiernos estatales puedan aprovechar esta situación que, como bien señalabas en un inicio, han sido la caja chica de gobiernos que han violentado la autonomía universitaria en una suerte de chantaje económico. A ver, si te doy recursos, si te completo el pago de la nómina, siempre y cuando tú también me permitas entrar a controlar algunos aspectos sustantivos de la vida universitaria, violentando abiertamente la autonomía. Esta ley prevé que no, pero vamos a ver algo ya que decía Pablo en Gómez los hechos. Es que esta ley quita el derecho al acceso a la universidad pública y lo convierte en algo condicionado a una serie de requisitos impuestos por las instituciones de educación superior, ¿no? Que de alguna manera son filtros disimulados para dejar fuera a miles y a miles y a miles de estudiantes, como es el caso, ahora sí, de cualquier universidad pública, incluyendo la UAC. No, y sobre todo la UNAM, sí, que rechaza a cientos de miles de aspirantes, recibe cerca del 30%. Esa es que en general la también aceptación aquí que también aquí en la universidad, en cualquier pero universidad es por falta de presupuesto, estatal. No, sí, no crece la infraestructura, no crece la planta académica, no crecen los laboratorios, no crecen los campus universitarios por falta de recursos económicos, por falta de un mayor presupuesto, y por lo tanto se crea este círculo vicioso. No hay presupuesto, no puedo conceder el derecho a la educación universitaria que tienen todos los jóvenes, y eso sigue siendo un tema muy, muy polémico, porque si bien se pretende garantizar ese derecho, que lo ha dicho el compañero presidente, todo aquel joven que quiera ingresar a una universidad pública tendrá que hacerlo. De allí la creación de las universidades Benito Juárez a lo largo y ancho del país, que pretenden subsanar esa grave carencia de garantizar el derecho a la educación de todos los jóvenes y no seguir con ese rechazo masivo a la mayoría de los jóvenes que no pueden tener una carrera universitaria. Ese es un que también, José Luis, no sé si difícil. recuerdes en alguna ocasión a los compañeros del STUNAM,
¿no? Está Tere Lechuga y Ricardo Ramos. Ah, sí, claro. Arturo Ramos. Arturo Ramos, sí. Que mencionaban la precariedad laboral que existe en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Precariedad laboral que también existe en la UAP. En todas las universidades públicas e incluso privadas. Y no solo en México, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Canadá, es gravísimo. Donde solamente un sector muy privilegiado sí vive de manera ostentosa gracias, ¿no?, a los beneficios que te da participar, ¿no?, laboralmente en una universidad paraestatal. Claro, por supuesto, hay profesores eméritos. Algunos descarados se cobraban doble jubilación. Yo sé que tú ni siquiera estás jubilado, pero sí conoces el caso. Sí, claro. Sí conoces Lo padecemos acá en la universidad. Y también, bueno, pues hay profesores... La fiebre de la puntitis. De tiempo completo, SNI, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en fin, pero la gran mayoría, de hecho es el 70% también de la planta laboral académica en las universidades públicas estatales vive en la precariedad laboral, no tiene ni siquiera un contrato, trabaja por honorarios, no tiene derechos de ninguna índole, prestaciones sociales menos, no hay estabilidad laboral, le pueden quitar sus horas en cualquier momento, no tiene derecho a la jubilación ni a la pensión, o sea, y eso ocurre en todas las universidades públicas de nuestro país y del mundo entero. Otro de los temas es que pretendían... Ya, Tocho, nos faltan 2 minutos, según el reloj de aquí, de Radio Numancia. Radio Numancia, y Sin Línea, 3 minutos. Bueno, ya para irnos despidiendo, nada más sí abordar este tema, va a dar para mucho. El propio Hugo Aboites, un gran conocedor de compañero sindicalista, ex rector de la UACM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sindicalista de Hueso Colorado y un gran pedagogo, o sea, tiene una serie de libros buenísimos respecto a analizar el fenómeno de la educación superior, y él ha puesto el dedo en la llaga, y desde mucho antes de que se aprobara la Ley General de Educación Superior ya lo había advertido. Esta ley tiene severos riesgos porque además va a introducir mecanismos, ¿sí?, que van a cooptar el derecho de los jóvenes no solo a ingresar a las universidades públicas, sino el sistema de evaluación que se pretende lograr. De por sí ya estamos en un sistema de competencia voraz, tenaz con el famoso examen de admisión, se me olvidó el nombre, el SCOBA, sí, que realmente provoca una división ahí incluso muy difícil entre los que son aptos y los que no son aptos para ingresar a una universidad, cuando todos tienen derecho. No es cuestión de que tú eres el de los 10 de toda la vida, tú sí puedes entrar a la universidad. No, bueno, y el que no tuvo 10, ¿por qué no? Y el que no aprobó el examen SCOBA, ¿por qué no? Y esos mecanismos, esos filtros, sí, crean ya un sesgo muy viciado en torno a la admisión de los estudiantes. Yo voy a ponerte un ejemplo, José Luis, de un maestro que no lo vamos a quemar públicamente, ni mucho menos, no es el espacio, ni es nuestro papel, que fue corrido de una escuela privada, una universidad privada, por acoso sexual, llega a la universidad pública y a través de diferentes caminos medio extraños consigue una plaza de tiempo completo, ¿no?, aquí en nuestra universidad, y no aporta absolutamente nada a nadie, ¿no? Alumno que cursa con él, alumno que tiene una opinión negativa, ¿no? Y por ejemplo, hay maestros, y no por celebrarte, por estar presente, que si uno platica con tus exalumnos, incluyéndome, exalumnas, nosotros tenemos una buena referencia de ti, nos has marcado de diferente manera, nos has enseñado lo valioso, ¿no?, de la ética en el mundo de la comunicación, de la responsabilidad al momento de informar. Y bueno, no tienes las mismas condiciones que este maestro, que tiene un antecedente de acoso, que tiene un antecedente de violencia, y que llegó de la nada, a pesar de que él era un defensor de la educación privada. Nos decía, ¿quieren tener éxito? Váyanse a la universidad privada, ahí está lo bueno.
Perteneciendo a una universidad pública. Y ahora colmo. no goza de los grandes beneficios de una plaza de tiempo completo. Así Entonces, es. híjole, ahí te das cuenta cómo este tipo de filtros o de concursitos, pues no precisamente dignifican, ni en este caso reivindican a las maestras y maestros que genuinamente hacen la diferencia en las aulas. Sí, y ahora que lo mencionas, esta legislación también prevé mecanismos contra la violencia de género, que incluye puntos de contacto, protocolos de atención en cada plantel, que el servicio social sea reconocido como experiencia profesional y que podrá acreditarse mediante tutorías y acompañamientos. Se garantiza el respeto a la autonomía universitaria, ya lo habíamos dicho, y se da cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia. Y en estos 4 últimos es donde está el debate fuerte, intenso. ¿Qué es la excelencia? Bueno, y de entrada, la gratuidad. ¿Cómo se va a solventar la gratuidad? Obligatoriedad. O sea que todos tienen que ser admitidos, ¿sí?, en las universidades públicas. Y eso es, monumental. La equidad. La equidad es otro tema qué bueno que se plantee. Tendría que darse, pero hay que ver los mecanismos para lograrlo. Y finalmente la excelencia académica, que es un concepto neoliberal, sí, que está introducido en esta ley de excelencia académica, pues habla el TEC de Monterrey, hablan otras universidades públicas como la privadas, como la Iberoamericana. El ITAM, puro tecnócrata. El ITAM, ¿no? Los itamitas, pero creo que el tiempo se nos ha terminado. Gracias por sintonizarnos, Frauque Jonas ya nos hizo la seña de nos va a quemar la mano cuello, con un cigarro. O copelas o cuello, sí, como diría el clásico. Nos despedimos, gracias Nando Islas por tu presencia aquí en el Surco. Gracias por sintonizarnos, les esperamos el jueves a las 8 de la noche en Radio Numancia y ahora los viernes a las 11 de la noche en Sin Línea MX. Gracias a Frauque Jonas, a Jesús Carrión por su hospitalidad. Soy José Luis Álvarez Hidalgo. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Surco, Arando la Revolución.